Muy buen día, mi nombre es Miriam Martínez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y el día de hoy vamos a presentar lo que es la fase 1, reconocimientos de la materia de bases de datos, diseño de bases de datos. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar primero con la presentación. Mi nombre es Miriam Martínez, soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAP. Actualmente tengo una formación académica como técnico en sistemas y tecnólogo en gestión de redes de datos y actualmente me encuentro laborando en mesas de soporte como soporte técnico en nivel 1 y nivel 2 a nivel nacional. Listo, el día de hoy vamos a presentar el segundo punto, que es la evolución histórica de las bases de datos, en donde, pues, bueno, la primera fue en 1960, donde se produjeron avances científicos sobre el modelo de bases de datos jerárquico, que fue a través del sistema de desarrollo de IBM, este sistema de gestión de la información, que fue aliado a través de IBM y American Airlines. En 1961 fue la década en donde Charles Cauder, desarrollador del desarrollo de ingeniería de datos Stowe, en 1970 fue Edgar Frank Colt, introdujo el modelo relacional de datos o el modelo real, en donde tenemos una combinación en donde actualmente lo que es IBM, Oracle, son los primeros que implementan este desarrollo en 1970. Basado en lo que pasó, basado en lo que se ve con IBM, lo que se ve en 1970 con Edgar Chauda, en 1970 lo que fue 1970 y 1977 es donde Harley Ellison, que pues el code es el que implementa el tema implementa o hace la fusión de las bases de datos en la empresa actualmente Oracle. ¿Listo? También en 1970 se hace el R-Systems, que es el proyecto de sistemas R de IBM, que se presentó en 1970, que es el popularizador del uso del SQL actualmente. Actualmente también contamos con 1976, en donde el modelo entidad-relación fue creado a través del modelo de innovación que fue creado por Peter Chet. En 1980 viene lo que viene es el lenguaje inicial de las bases de datos, que es el sistema SQL, que es el lenguaje estructurado que se convierte en el estándar para la gestión de las bases de datos relacionadas en la década de los 1980. Listo, en 1980 también tenemos otro suceso que fue Engler, especialista en sistemas informáticos para la simulación física, se enfrentaron a las limitaciones de software y disponibles de la década de los 1960. En 1990, el campo de las bases de datos hubo una evolución significativa en donde tuvo como tal Microsoft, en donde tuvo primero su raíz en sus bases de datos, que fue Microsoft Access y Microsoft Excel, que fue las herramientas de gestión y cálculo ampliamente utilizadas, mientras que hacen desarrollo de herramientas específicas como objetos. Esto es de una popularidad que se tuvo en esa época. En 1990 también tenemos la famosa entidad que fue ANSI, American Ocean Standard Institute, que fue la época cuando empezó la modificación de la primera publicación hecha por ANSI sobre el lenguaje de SQL, que empezó a agregar nuevas expresiones regulares y consultas dentro del mismo contenido. Tenemos en 1993 que fue el World Wide Web, que fue la World Wide Web WWW, que es el WWW, que surgió durante el molde de los años 90. Listo, que permitió un fácil acceso y consultas de bases de datos, ofreciendo un servicio
interrupción disponible de 24 horas a 7 días de la semana. En los años 2000 comenzó el NoSQL. ¿De qué se trata? Es un objeto que aborda la flexibilidad de la escalabilidad que la base de datos relacionales convencionales no podrían lograr. ¿Listo? Aquí nos incluimos con el NoSQL. Recordemos que el modelo relacional y el modelo jerárquico son campos muy mínimos en donde se cerraban mucho a su núcleo. En el año 2000 se implementa herramientas adicionales o complementos adicionales a través del lenguaje, en donde surgen unas maneras diferentes de que las bases de datos se generen una ampliación y que todo sea a través de un solo núcleo. Tenemos el Big Data y Hadoop, que es la tecnología como Hadoop se desarrolló para el manejo grande de volumen de datos distributivos. Y en el 2008 tenemos el tema de la creación que es MySQL, MySQL. Es como se dice, ya que era una base de datos muy conocida por su rendimiento, escalabilidad y flexibilidad, específicamente para las aplicaciones web y código abierto. Recordemos que MySQL se maneja también como un código cerrado, pero también tiene el funcionamiento de generar un código abierto. Y en el 2010 se viene lo que es el XML. Se crearon para almacenar y administrar datos en formatos o formularios que se manejaban a través de formatos físicos o formatos digitales que manejan normalmente los paquetes de Office. ¿Cierto? Y para culminar tenemos en el 2008, en donde las grandes empresas, donde son IBM, Oracle y Microsoft genera, recordemos que Microsoft tiene Microsoft Windows y Microsoft Office, en donde tiene varios paquetes de Office, en donde ellos lideraron el mercado de las bases de datos con soluciones sólidas que sacrificaron una amplia gama de necesidades. Recordemos que actualmente Oracle presta servicios en la nube, presta simuladores y Microsoft tiene el famoso Windows Server y tenemos el famoso Azure. Recordemos que el Azure o Microsoft Azure es actualmente el almacenamiento en la nube que está rigiendo actualmente los comandos principales. Y estamos con algunos conceptos seleccionados para comenzar a tomar familiarización del tema de las bases de datos y tener algunos textos o contextos en el tema. Listo, el primero es el modelo relación, que el modelo relación primero es un esquema de base de datos en donde primero tenemos un diseño de tablas, después tenemos unas tablas, unas llaves primarias, es decir, que las llaves primarias son siempre los ID de cada una de las tablas. Es decir, es el punto identificativo de cada una de las tablas. Las tablas, ustedes digan, no tienen un punto clave. En el modelo relación siempre van a tener un código de identificación igual que este lápiz. Este lápiz sabemos por dónde inicia y por dónde finaliza. Es lo mismo. La base de datos tiene una llave primaria, que es la llave que identifica por dónde inicia y cuál es el punto inicial de la tabla y hasta dónde finaliza. Esta vinculación modelo-relación es una llave que permite vincular la tabla principal entre otras tablas para generar temas de consultas. ¿Listo? Las llaves foráneas son campos de una tabla que se relacionan con las llaves primarias. Las llaves foráneas son llaves que se encuentran aliadas con otras tablas, es decir, un ejemplo, tenemos clientes facturación y se llaman unos a muchos en donde la tabla clientes y facturación tienen una relación en donde tienen una llave primaria y una llave foránea. ¿Listo? Y eso se maneja a través del SQL, que es un lenguaje estructurado de consultas utiliza para manipulación y recuperar datos o información de las mismas.
Listo, tenemos el concepto de datos o el concepto de tablas en donde las tablas manejan un registro y manejan unos campos. Los campos, ¿cuáles son? La cantidad de columnas y filas que va a tener. La cantidad de registros puede ser 1000 registros. La tabla está diseñada para poder almacenar y generar consultas continuas en la misma forma. Aunque la tabla de base de datos y la tabla de cálculo son similares, la principal distinta radica en cómo se organizan los datos. ¿Cierto? Hay datos que nosotros tenemos que organizarlos primero a relación de otras tablas, que es el modelo relación, o al modelo jerárquico en bases de datos. Listo, recordemos que los formularios también hacen parte de un tema de bases de datos en donde es obligatorio, como tal, constituir detrás de una máscara un formato o un conllevadero o un consecutivo de información. Todo se maneja como tal una base de datos a través de formularios. Recordemos que los formularios lo podemos crear, podemos crearlo con varias formas. Una que puede ser a través de MySQL o SQL y el otro lo podemos hacer a través del Access. Recordemos que Access, Microsoft Access también es un aplicativo de la consola de Microsoft que nos permite crear formularios, pero detrás de esa máscara tenemos llaves primarias, llaves foráneas, que es el modelo entidad-relación o modelo relacional, en donde nos van a validar que ahí tenemos una base de datos y es un plan de consulta, ¿listo? Entonces dice, son herramientas de usuarios que permiten a la escritura y modificación de datos. Es posible programar esta tarea para ver qué datos aparecen en un formulario, abrir o ejecutar otras consolas. ¿Listo? Recordemos que hay consultas. Tenemos un tema que son consultas. ¿Y cuáles son las consultas? Las consultas son las principales. ¿Cuáles son? Recordemos que para MySQL o SQL nosotros hacemos consultas a través de comandos. Recordemos que hay comandos que son trigger, hay comandos que son consultas inversas, hay consultas en donde tú consultas de uno a muchos, de muchos a muchos o de uno a uno. Listo, que eso también lo juega mucho el modelo entidad-relación o el modelo relacional y el modelo jerárquico. Listo, recordemos que hay datos para utilizar para consultas, diseños de las consultas y resultados de la consulta. Esto puede ser una base de datos que puede realizar consultas como recuperar datos específicos de una tabla o modificar los datos de otra. Normalmente esto lo podemos utilizar en plan de consulta en general en el modelo real, en el modelo relacional o en el modelo jerárquico. Actualmente contamos con algunas tendencias. ¿Cuáles son las tendencias? Tenemos las bases de datos, nubes y servers, que lo que yo les decía que actualmente estamos jugando con MySQL, Oracle, Microsoft Windows Server y PostgreSQL, ¿listo? Que a veces es Amazon Aura, Amazon Fresh, Google Cloud, Azure, Heroku y Amazon RDS. Listo, cada vez más empresas están trasladando sus bases de datos a la nube. ¿Por qué razón? Porque primero se vuelven más seguras. Segundo, yo no tengo que tener un servidor físico para montar algo más virtual. Recordemos que actualmente un servidor o el tema de un almacenamiento, tener un data center, va variando muchísimo. ¿En qué sentido? En donde primero tenemos que tener un data center muy robusto, demasiado robusto, por varias razones. La primera es porque actualmente contamos con un data center robusto a la necesidad siempre, ¿cierto? Pero normalmente la idea es de que todo sea un almacenamiento muy alto, muy grande y que sea suficiente también para la empresa. Las bases de datos de la nube y los de servers
pueden manejar para medianas y grandes empresas que manejen bastante información. Actualmente hay empresas muy pequeñas que tienen su data center pequeño, pero tienen un almacenamiento a través de un servicio local o a través de un server o a través de un directorio activo. Listo, tenemos el otro que es la base de datos distributiva y escalabilidad horizontal, que es el que nos distribuye brindar escalabilidad horizontal y resiliencia al manejo de datos a través de múltiples modos debido al aumento de datos y las necesidades. Listo, entonces normalmente aquí es Yugabyte, Google Chromestar o Cloud. Tenemos lo que es la base de datos no SQL multimodel, que es la base de datos no SQL, esa ganado popularidad para aplicaciones que requieren flexibilidad de enfoque y escalabilidad elevada y capacidad de procesamiento de grande cantidad de datos, y los sistemas multimodos permiten trabajar con varios modelos. Listo, entonces es decir, documentos, claves, valores, gráficas y columnas y demás. ¿Listos? Hay varias que son MongoDB, Couch y ArangoDB. ¿Listo? Tenemos que es MariaDB, tenemos que es ArangoDB, que es ARSDA, tenemos el otro que es Geocódigo, tenemos varios. Ya hay uno que me gusta mucho, que es la integración con inteligencia artificial y machine learning. Listo, la interacción de la capacidad IA y ML en la base de datos permite el procesamiento de datos avanzados, el análisis de profundidad directamente en sistemas de gestión. Entonces estamos hablando de Google Big Cloud, Amazon Ray con inteligencia de ML, y también estamos manejando lo que es actualmente Microsoft Azure, y que también tiene un tema de IA. Tenemos algunos automatizadores o de bases de datos que son Telegrafon, Ansible y Packer. ¿Listo? Que es la automatización de la gestión de bases de datos, está aumentando con herramientas que faciliten la implementación de la misma. ¿Listo? En donde tenemos Telegram para infraestructura como código simple para automatización de configuraciones y Cumbr para orquestar los contenedores. Listo, tenemos seguridad y cumplimiento de normativas que son gestión de usuario, gestión de contraseñas con SOS, acceso a bases de roles y conformidad. ¿Listo? Que la seguridad de los campos al cumplimiento de la ley como son G de gato, D, PR y CCPA. Esta he ganado importancia cada vez más las herramientas basadas en bases de datos que incorporan una función de seguridad y encripta avanzada. Tenemos algunas herramientas, las que yo les había dicho, de sistemas de gestión de bases de datos relacional, que es MySQL, Microsoft SQL Server, el otro es PostgreSQL. Tenemos herramientas de bases de datos no SQL, que es Apache Cassandra, MongoDB, el otro es el Reddit. Listo, tenemos también a las plataformas de análisis, que es Tableau y es el Power BI. ¿Listo? Y plataformas de desarrollo y automatización, que es ella Terraform, y estamos hablando de Simber. Tenemos algunos ejemplos sobre el tema de bases de datos, como lo dice el título, en donde primero recordemos que en la plataforma de Amazon en compras en línea manejamos bases de datos, porque es una base de datos modelo relación o entidad modelo relación o entidad relación, en donde ¿qué razona? En donde yo busco una palabra clave y él me va a arrojar todos los resultados basados en mi palabra clave. Un ejemplo, camisas. Él me va a regalar todos los catálogos de camisa que tiene la plataforma de Amazon. A través de eso se maneja una base de datos. Esa base de datos es o un ejemplo que puede ser una entidad relación o un modelo jerárquico.
Recordemos que también las librerías manejan un tema de bases de datos, en donde tenemos o plan de consulta específica o dependiendo también de otra a través del nombre del libro o con el autor. Recordemos que Facebook también maneja bases de datos que es tipo formulario, que es un formulario basado primero en que la persona se registre, ¿cierto? La persona se registre y ahí creo un formulario en consulta o un formulario inicial. Cuando tú generas una consulta en Facebook, también estás generando que el formulario inicial o el ID del cliente sea la búsqueda general de todos. Es decir, a través del nombre, a través de su anónimo, a través de cualquier tipo de palabra que especifique, la tabla de Facebook funcione y que me traiga lo que yo necesito. Y recordemos que ahorita los estándares de videos, que son Netflix, Star, Disney, HBO Max, Vider Video, que es el de Amazon, también Primer Video, también utilizan bases de datos. Todas las plataformas, normalmente hay algunas que utilizan el modelo jerárquico, hay otras que utilizan el modelo entidad-relación, en donde cualquier cosa que yo busque va a manejar atrás una consola de lo que son datos a las mil maravillas y un plan de consulta basado en lo que yo tengo específicamente. Listo, en conclusión podemos decir que durante los años 60 se desarrollaron sistemas de archivos secundarios y jerárquicos como principales bases de datos con el objetivo de organizar grandes volúmenes de datos más específicamente que los métodos manuales utilizados anteriormente. Estos sistemas iniciales sentaron la base de la gestión de datos en grandes organizaciones y jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la tecnología en las bases de datos. La introducción del modelo de relación de Hayford-Cohn en 1970 fue un hilo importante que permitió una mayor flexibilidad y facilitar la administración de datos. Y para concluir, en la actualidad las bases de datos han ido progresando hacia tecnologías más avanzadas como las bases de datos en la nube en tiempo real y soluciones para el manejo de grandes volúmenes de información. Con esas tecnologías es posible gestionar grandes cantidades de información con eficiencia y adaptabilidad. ¿Listo? Esto es todo el día de hoy. Les agradezco muchísimo su asistencia. Que tengan muy buen día.